Hola, bienvenidos a Nation Braining Project, tu podcast Discovery Neuroeducation. Hola, hoy vamos a tocar un tema, fascinante, que plantea el investigador Toño Vicas. ¿Esta idea de la flexibilidad del inglés es de verdad libertad? ¿O esconde sesgos? Sobre todo cuando se juzga cómo hablamos quienes, no somos nativos. Porque si no hay una real academia del inglés, ¿quién decide qué es lo correcto? Es la pregunta clave, ¿no? Y justo en eso nos vamos a centrar hoy. Queremos hacer un análisis, digamos, crítico de los estándares actuales del inglés. Y, muy importante, del negociazo que hay detrás de las certificaciones. Cambridge, TOEFL, IELTS. Todo esto visto desde la perspectiva de Toño Vicas. Exacto. Tenemos fragmentos de sus textos donde justo cuestiona esa supuesta neutralidad, ¿no? Y revela los intereses económicos que hay detrás. Y cómo afecta todo esto, particularmente a la comunidad hispanohablante. ¿Sí? El objetivo es, desmenuzar esos argumentos. Entender por qué desafían lo que se considera normal en el inglés. Ver qué papel juegan estas empresas certificadoras económica y socialmente. Y también explorar si hay alternativas, como eso del English as a Lingua Franca, el ELF. Perfecto. A ver, empecemos por el principio de la crítica de Vicas. Él señala algo curioso. A diferencia del español, que tiene a la RAE, el inglés no tiene un órgano oficial así. Pero instituciones como Oxford o medios como el New York Times, The Guardian, actúan como si lo fueran, ¿no? Establecen parámetros. Ajá. Entonces, ¿quién les dio esa autoridad? ¿Quién valida lo correcto? ¿Y esto cómo se aplica a enseñar pronunciación o medir niveles? Ese es el mero meollo, como dicen. Vicas sostiene que esa falta de un regulador, no significa que haya libertad real. Argumenta que la opresión lingüística sigue ahí, pero de formas más sutiles. Disfrazada, dice él, por el poder económico, por la colonialidad, o sea, estas estructuras de poder heredadas y por un elitismo muy marcado. Es una postura fuerte. Y uno de los puntos más polémicos es la pronunciación. Vicas, como lingüista, recuerda algo básico de la ciencia, ¿no? Que nuestra habilidad para los sonidos, la fonética, se fija muy temprano, en la infancia. La famosa ventana crítica de Lenneberg. Exactamente. Después de eso, adquirir la pronunciación exacta de otra lengua es, dificilísimo. Para muchos, imposible. Precisamente, y basándose en eso, Vicas dice que es absurdo científicamente y hasta éticamente cuestionable exigirle a un adulto hispanohablante, que pronuncie la th de think igualito que un británico, o que elimine su acento por completo. Es pedir algo que fisiológicamente chance y no se puede. Pero se pide. Vaya que se pide en muchos lugares. Escuelas bilingües caras, algunas empresas multinacionales y claro, en los exámenes internacionales como IELTS o Cambridge, te lo venden como el estándar internacional. Pero Vicas dice, ojo, ese estándar no es neutral, para nada. En realidad refleja el inglés de un grupo muy específico, blanco, de clase alta, británico o norteamericano. Y se ignoran otras formas de hablar inglés que son perfectamente válidas. Y esto choca con la idea original de marcos como el CFR, el marco común europeo de referencia. Mucha gente cree que un C2 es sonar como nativo. Sí, ese es un error común. Pero esos marcos se crearon para medir la competencia comunicativa. O sea, ¿qué tan bien usas el idioma para hacer cosas, no? Para comunicarte en situaciones reales. No se hicieron para clonar la identidad fonética de alguien de Londres o de Chicago. Confundir eso es fundamental según Vicas. Y sin embargo, en los exámenes tipo Cambridge, sí te penalizan si tienes un acento no occidental. Los criterios de inteligibilidad pueden ser muy subjetivos. Muy subjetivos y aplicados de forma desigual. Y fíjate, aquí hay una paradoja que Vicas señala apoyándose en investigaciones como las de Jennifer Jenkins. Ella demostró que como el 80% de las veces que se usa inglés en el mundo es entre hablantes no nativos. ¿80%? Sí, o sea, gente de China hablando con gente de México o de India con Alemania. La gran mayoría. Entonces, si esa es la realidad de cómo se usa el inglés globalmente, ¿por qué evaluar con un estándar basado en el 20% restante, los nativos? Exacto. ¿Por qué usar un estándar que, además, termina penalizando a la mayoría? Suena, ilógico.
Aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante, ¿no? Cuando analizamos a las grandes certificadoras, Cambridge Assessment English, ETS, la del TOEFL, IELTS, VCAS, es muy claro, no son hermanitas de la caridad cuidando el idioma. Para nada. Son básicamente corporaciones privadas. Algunas dicen ser sin fines de lucro, como ETS, pero manejan millones y millones de dólares. Se han posicionado muy bien estratégicamente como los jueces globales de quién sabe inglés y quién no. Cambridge English es un negocio de la Universidad de Cambridge. IELTS es una mezcla del British Council, IDP Education y Cambridge. Su poder no viene de una autoridad lingüística real, viene de que el mercado los acepta. Universidades, gobiernos, empresas, todos piden esos certificados. Y al lograr eso, han creado lo que VCAS llama una economía de acceso. O sea, el certificado se vuelve una llave, indispensable para estudiar fuera, para conseguir ciertos trabajos, para migrar. Aprender inglés ya no es solo educación, es comprar un pase. Y es un negocio gigantesco. El Banco Mundial calcula que todo el mercado de enseñanza de inglés mueve más de 60,000 millones de dólares al año. 60,000 millones. Es una locura. Es más que el PIB de muchísimos países. Y las certificadoras ganan millones directo de los exámenes, pero también venden materiales, cursos, licencias. VCAS pone el ejemplo de México. Dice que lo que cuesta un examen TOEFL puede ser más que un salario mínimo mensual. Imagínate, eso de entrada deja fuera a muchísima gente con talento solo porque no pueden pagar el examen. Es una barrera económica brutal. Pero la crítica de VCAS no se queda solo en el dinero, ¿verdad? Habla de discriminación sistémica. Sí, argumenta que está metida en los propios criterios de evaluación, que estos estándares muchas veces ignoran o de plano penalizan formas de hablar inglés que son totalmente legítimas y que funcionan perfectamente en sus lugares de origen. Da ejemplos concretos, ¿no? Como el de un ingeniero en India que podría decir "We are discussing about the project", Ajá. que allá es común y se entiende perfecto. Pero en un examen estandarizado, ¡pum!, error gramatical, porque no sigue la regla británica o gringa de discussing the project. Exacto. O piensa en un académico nigeriano, súper brillante, que habla perfecto el Nigerian English, y le rechazan un artículo en una revista internacional. No porque la investigación esté mal, sino porque su inglés no es el estándar académico anglosajón que esperan. VCAS describe esto como un círculo perverso, sobre todo en países como los nuestros hispanohablantes. Las escuelas privadas que quieren mostrar estatus exigen estas certificaciones internacionales. Claro, como símbolo de calidad. Y eso, según VCAS, sigue perpetuando una especie de colonialismo lingüístico. Se valora más el papelito extranjero que la habilidad real para comunicarse. Y quien no puede pagar los cursos carísimos y luego el examen, Pues se queda fuera del círculo. marginado. Lo cual nos lleva a otra dimensión del análisis de VCAS. La frustración y el costo psicológico que esto genera, especialmente en la comunidad hispanohablante. Habla de una herida colonial multiplicada. Sí, es un concepto interesante. Multiplicaba. ¿A qué se refiere? ¿No bastaba con la historia colonial ligada al español? Se refiere a que, bueno, ya existen tensiones y jerarquías dentro del mundo hispanohablante, ¿no? Piensa en cómo a veces se valora diferente el español de España versus el de América Latina, o incluso entre países de Latinoamérica. Bueno, pues a eso ahora se le suma otra capa de exigencia. Tienes que dominar un inglés súper estándar, casi siempre el gringo o británico, para poder progresar. Es como una doble carga. Y se ven cosas muy concretas. En el trabajo menciona los call centers, ¿no? Que hay muchos en Latinoamérica, Sí, sí. donde te piden un acento neutral. ¿Pero neutral para quién? Casi siempre significa sonar lo más gringo posible para que el cliente de allá no se moleste. Exacto. O en la academia. La presión por publicar en revistas internacionales importantes casi siempre implica que necesitas un inglés que suene nativo. Y eso puede hacer que investigadores hispanohablantes muy buenos sean rechazados, o que tengan que gastar un dineral en editores nativos, no por sus ideas, sino por cómo suenan o escriben. VCAS también recoge el golpe emocional, ¿verdad? Habla de testimonios de estudiantes. Sí, gente que describe una ansiedad constante al hablar inglés, el miedo a sonar mal, a que los juzguen.
Cuentan que sienten vergüenza por hablar Spanglish o por mezclar idiomas, cuando en realidad eso es algo súper natural y creativo lingüísticamente. Incluso una culpa internalizada, ¿no? Como sentir que tu acento te delata, que revela que eres pobre o de provincia. Híjole, sí. Es una carga psicológica muy pesada. Y se suma a lo difícil que ya es de por sí aprender otro idioma. Entendido el diagnóstico crítico, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué alternativas o resistencias propone Vicas? ¿Hay salida? Sí, claro. Y aquí entra la parte más propositiva de su trabajo. Vicas llama primero a deconstruir estos estándares, activamente. Hay que señalar, dice él, denunciar, que eso que venden como inglés internacional muchas veces es un inglés neoliberal, o sea, un inglés que favorece las voces y las ideas de ciertos grupos, blancos, urbanos, de países ricos. Y frente a ese modelo, ¿qué propone él concretamente? ¿Qué alternativa impulsa? Impulsa fuerte la idea de adoptar y defender modelos como el English as a Lingua Franca, el ELF. Este enfoque no ve el inglés como propiedad de los gringos o los británicos, lo ve como un recurso global, de todos los que lo usan, y acepta que haya variación. El Singlish de Singapur, el Spanglish, lo que sea. Si sirve para comunicarse, es válido. Suena muy lógico, sobre todo si recordamos el dato del 80% de interacciones entre no nativos. ¿Y quiénes son las figuras importantes detrás de este modelo ELF? Hay varias, pero dos son clave. Una es Jennifer Jenkins, profesora emérita en Southampton. Ella es pionera en esto. Fundó el Centro de Inglés Globales y la revista Journal of English as a Lingua Franca. Ella propuso lo del Lingua Franca Core, el LFC, ¿verdad? Allá por el 2000. ¿Qué es eso exactamente? Correcto. El LFC es un intento, basado en investigación real, de ver qué sonidos, qué rasgos fonológicos son los que de verdad importan para que se entiendan hablantes no nativos de distintos lugares. Jenkins descubrió que, por ejemplo, algunos sonidos de consonantes sí eran cruciales, pero muchas otras cosas que se enseñan como correctas, sutilezas en las vocales, imitar perfecto la entonación nativa, casi nunca causaban problemas de comprensión en estas conversaciones reales de ELF. El foco cambia. Ya no es imitar al nativo, sino comunicarse eficazmente con la mayoría de la gente que usa inglés en el mundo. ¡Qué interesante! ¿Y la otra figura clave? Barbara Seidelhofer, profesora en Viena. Ella impulsó el proyecto Voice. Es una base de datos enorme con grabaciones de gente real, no nativa, hablando inglés entre ellos. Su trabajo documenta cómo funciona el ELF en la práctica. Y en su libro, Understanding English as a Lingua Franca, dice que hay que ver el ELF como algo propio, un recurso que la gente bilingüe adapta creativamente, no una versión chafa o simplificada del inglés nativo. Entiendo. Entonces, los principios básicos del ELF serían, primero, la inteligibilidad mutua, que nos entendamos, aceptar la variación si funciona, quitar al hablante nativo del pedestal como único modelo y una enseñanza enfocada en la comunicación real. Exactamente. Enseñar estrategias para comunicarse en contextos diversos, en lugar de perseguir un ideal nativo que es inalcanzable y, como dice Vicas, excluyente. Y esto conecta directo con sus propuestas prácticas. ¿Y cuáles son esas propuestas que Vicas saca de esta visión crítica y del modelo LF? Primero, una pedagogía crítica al enseñar inglés. O sea, decirles claro a los estudiantes, miren, la pronunciación perfecta tipo BBC o CNN es un mito. Y muchas veces ni la necesitan. La meta es comunicarse bien y tener confianza. Y propone usar materiales que de verdad muestren diversidad de acentos, que escuchen y entiendan a gente de India, de Kenia, de Filipinas, no solo británicos o gringos. Tiene lógica. Preparar para el mundo real donde van a oír de todo. ¿Qué más? Exigir transparencia a las certificadoras. ¿Quiénes hacen los exámenes, como TOEFL o Cambridge? ¿Con qué criterios? ¿Cuánta diversidad lingüística y cultural hay en la gente que los diseña? ¿O se hacen nomás desde una perspectiva anglocéntrica? Son preguntas que Vicas dice que hay que hacer. También sugiere presionar a las instituciones de aquí, universidades, empresas, para que acepten y valoren certificaciones nacionales o regionales que midan la comunicación real, como podría ser el CENI en México. Que no dependamos solo de estas certificaciones globales carísimas.
Exacto. Y finalmente hace un llamado muy fuerte a celebrar y defender nuestra identidad lingüística hispana cuando hablamos inglés. Frente a la presión de sonar neutro o del English only, pues defender nuestro derecho a tener acento. Hay una frase suya muy buena que lo resume. Mi español alimenta mi inglés y mi inglés no anula mi raíz. Hablo con la cadencia de mi tierra y eso es política. Es una declaración muy poderosa, ¿no? Resume esa idea de que cómo hablamos es parte de quienes somos, no algo que esconder. Justo eso. La conclusión central de Vicas es que el sistema actual de enseñanza y certificación es como un caballo de Troya. Te promete acceso y oportunidades globales, pero por debajo esconde una maquinaria de hacer dinero y de excluir, basada en estándares que no son nada neutros. Pero su postura no es estar en contra del inglés, ¿o sí? Es más bien buscar un cambio. Exacto. Él ama el idioma, pero busca entender estas estructuras de poder para poder cambiarlas. Su trabajo se enfoca en documentar cómo afectan estos sistemas a las comunidades hispanas, en proponer otras formas de enseñar basadas en la justicia comunicativa, no en obedecer un estándar impuesto, y en empoderar a quienes hablan. Recordarles, como dice Vicas, que un acento no es un error, sino un mapa de tu historia. Que la lengua es de quienes la usan y la reinventan cada día, no de las academias ni de las empresas certificadoras. Su meta es, como él dice, empezar a descolonizar el inglés. Un objetivo, pues sí, ambicioso. Muy ambicioso. Bueno, recapitulando un poco las ideas centrales de esta exploración basada en Toño Vicas, vimos cómo su crítica, pues, desafía esa idea de que los estándares del inglés son neutros y expone los intereses económicos que hay detrás de las certificaciones globales. Destacamos también el costo psicológico y social que pueden tener estos estándares, sobre todo para los hispanohablantes. Cómo generan ansiedad y niegan la validez de nuestras propias formas de hablar. Y presentamos el modelo del English as a Lingua Franca, el LF, como una alternativa, teórica y práctica, que parece más inclusiva y centrada en la comunicación real. El mensaje que queda resonando es que la lengua es algo vivo, diverso, que siempre se está negociando. Aprender un idioma como el inglés global no es solo aprender palabras y reglas, sino también desarrollar una conciencia crítica sobre cómo funciona el poder a través del lenguaje. Exactamente. Se trata de reconocer nuestra propia identidad lingüística como válida y de buscar prácticas de comunicación que sean más equitativas, más justas. Una verdadera descolonización del idioma, como lo plantea Vicas. Y esto nos deja pensando, más allá del inglés, ¿en qué otras áreas de la vida, en lo profesional, lo académico, lo social, funcionan estándares o certificaciones que, pareciendo objetivos, podrían estar escondiendo mecanismos parecidos de exclusión o reforzando ciertas estructuras de poder sin que nos demos cuenta del todo? Es una pregunta profunda, ¿sí? ¿Cómo cambia nuestra manera de ver el conocimiento, el aprendizaje, si empezamos a pensar que nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cadencia de la tierra no son un estorbo que hay que quitar, sino que son parte integral y valiosa de cómo entendemos y cómo expresamos el mundo? Definitivamente, algo para seguir reflexionando.